Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de varios temas que hoy por hoy nos preocupan en medio de esta pandemia de COVID-19. Poco a poco iremos desglosando los diferentes temas. Por supuesto, le estaremos actualizando cifras desde la Organización Mundial de la Salud, nuestros compañeros corresponsales presentes en esta sede y atendiendo todos los días los reportes de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, también lo que ocurre en nuestro país y el resto de los países que integran América Latina. Vamos a nuestro tema central. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos presenta esta pieza introductoria. La normalidad para las personas que padecieron los estragos del nuevo coronavirus aún no llega. Su vida dio un giro de 180 grados, aunque pareciera que fue el doble. Han pasado semanas e incluso meses y su recuperación va a pasos lentos. Sus pulmones no están al 100%. Su sistema respiratorio se agita cada vez que dan un paso acelerado y al hablar no alcanzan la respiración para pronunciar una frase. Otros han tenido afectación en su sistema gastrointestinal como alergias a algún alimento sin que antes tuvieran alguna reacción. Este tipo de reacciones coinciden en pacientes que han superado la COVID-19 en las diferentes formas, leve, moderada y grave, e incluso manifiesta que no son días sino semanas que sienten que el virus se resguarda en alguna célula sin volver a ser los mismos de antes. En el inicio del último cuatrimestre del año se estima que más de 15 millones de personas se han recuperado, pero al parecer no del todo, aún siguen con las consecuencias de la enfermedad. Hoy, con el recuento de los daños y el seguimiento que dan los especialistas, informan que los síntomas pueden perdurar no solo en los casos más graves, sino que también en quienes cursaron de forma leve. Aunque el mayor daño es de tipo pulmonar, las personas que cursaron con COVID-19 de forma moderada y han pasado ya 2 meses señalan que sienten cansancio y dificultad respiratoria e incluso alguna otra reacción. Algunas personas se dicen tener un milagro al haber tenido un tratamiento, como son a base de corticoides. Sin embargo, han tenido más reacciones como ingerir más alimentos, mayor cansancio, debilidad y agitación para hablar. La pandemia COVID-19 puede estar entre un milagro porque están siendo tratados con un medicamento y tortura, porque cursan con diferentes reacciones, aunque la COVID-19 haya desaparecido del organismo, informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura. Así es, estaremos hablando hoy de las secuelas que deja la enfermedad COVID-19 en los pacientes que han transitado por la enfermedad, el uso de tratamientos para pacientes con COVID-19. También hablaremos de los beneficios y afectaciones por el uso de los corticoides para desinflamar los pulmones. Otro de los medicamentos que también ha sido prescrito, la dexametasona, podría reducir la mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Y hablaremos también de cómo 9 de cada 10 países de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están precisamente en medio de esta situación de la pandemia. Vamos ahora hasta la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Roberto Castañares nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los casos de COVID-19 confirmados mediante pruebas de laboratorio y comunicados por los países a la Organización Mundial de la Salud, que son de los que hablamos aquí, han superado ya la barrera de los 25 millones. Recuerden que hace 8 meses desde el inicio de la pandemia, es decir, en concreto, tenemos 25.300.000 infectados en 8 meses. Ese es el escenario. Y lo peor es que seguimos en niveles pico de detección. A lo largo de todo el lunes fueron 264.000 casos los que se registraron y hoy martes estamos ya en casi 200.000. A nivel mundial, las muertes por coronavirus totalizan 847.000. Al ritmo que llevamos estos meses de julio y el recién acabado agosto, a finales de septiembre hablaremos ya de 1 millón de fallecidos en el mundo a causa de la COVID. Y eso solo en los casos en que no hay duda de que es este coronavirus y su infección la causa del deceso. La India, el segundo país más poblado del mundo, es ahora el epicentro de la pandemia, reportando cada día en estos momentos alrededor de 70.000 nuevos casos y continúa al alza. En cambio, en Estados Unidos y Brasil, las cifras indican que fue a finales de julio cuando alcanzaron el pico. Siguen detectando en ambos países en torno a 40.000 casos diarios, pero esos son 2/3 de los que reportaban hace poco más de un mes. La situación de la India no es aislada porque en esa región del mundo ocurre que ahora, por primera vez desde el inicio de la pandemia, Irak e Indonesia aparecen también en la lista de los países más afectados del mundo. Sobre las vacunas, que es la gran esperanza de acabar con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud considera que cualquiera de las que están en desarrollo deben aprobarse en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos. Ese es el modo de evitar el abuso de los atajos que podrían afectar a los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad. Rusia, por ejemplo, ha anunciado que ya tiene lista una y que se prepara para vacunar a su población, a pesar de que acaba de entrar en la fase 3 de los ensayos. China tiene avanzadas las investigaciones de 2 vacunas que no han terminado la fase 3 de los ensayos clínicos, pero ha empezado a vacunar a lo que considera trabajadores esenciales. El riesgo es que la premura haga que las vacunas tengan una eficacia demasiado baja, con lo cual no cumplirían con su objetivo, que es poner fin a esta pandemia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Importante detenernos un momento en esto que nos ha informado Roberto Castañares respecto a India. Ya hace algunos días le presentamos el informe en directo del corresponsal de la agencia EFE en este país y hoy por hoy, de acuerdo a las últimas noticias, India ha superado a México para convertirse en el tercer país con el mayor número de muertes por COVID-19 a nivel mundial, según los últimos datos publicados por los ministerios de salud de ambos países y de la Universidad de Johns Hopkins, que como usted sabe lleva este ranking mundial y que lo publica día con día actualizado en su portal de internet. El domingo, la India confirmó 971 muertes por COVID-19, elevando el total a 64.469, según el Ministerio de Salud del país asiático. Hasta el domingo, el número de muertos en México era de 64.158. India también ha reportado más de 78.000 casos de COVID en su territorio, el quinto día consecutivo en el que el país registra más de 75.000 nuevos casos diarios, según el Ministerio de Salud. Así que seguimos pendientes de lo que sucede en India con este incremento sustancial en el número de contagios y también de personas que lamentablemente han muerto. Y mira, como se lo contábamos al inicio, hoy hablaremos de las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19, pero también de aquellos medicamentos que pudieran dejar una secuela, pero en contraparte, aquellos de los cuales se ha comprobado que están pareciendo o están resultando ser un éxito. Nos referimos a la dexametasona. Investigadores de una universidad en Reino Unido publicaron un estudio que evidencia que la dexametasona podría estar implicado en reducir la tasa de mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Vamos al siguiente reporte. El uso de la dexametasona para tratar a los pacientes graves con el nuevo coronavirus ha causado buenos resultados.
Sin embargo, hay médicos y hasta pacientes que se lo han automedicado, lo que en caso no necesario puede causar un perjuicio. La cortisona hoy por hoy sigue siendo el antiinflamatorio más poderoso, por lo que es utilizado para muchos padecimientos porque desinflama muy bien y muy rápido. Pero el abuso de este fármaco genera muchas secuelas graves, señala la reumatóloga Ana Guilén Bernard. ¿Por qué tratamos de evitar tratamientos prolongados de la cortisona? Y aquí algo que es muy importante, los pacientes que más mal se ponen en COVID son personas que tienen diabetes. Y entonces los esteroides, la cortisona, produce o activa o aumenta la glucosa. Entonces, a veces hay personas que no tienen diabetes, pero si usamos de manera crónica y elevada los niveles de cortisona, podemos provocar una diabetes. O las personas que ya tienen diabetes, la diabetes se empeora. Entonces, sí es un arma de doble filo. Por lo que el uso de este fármaco para tratar la COVID-19 es útil, pero siempre bajo vigilancia médica. En el ensayo clínico nacional Recovery del Reino Unido, se probó en pacientes hospitalizados con COVID-19 y se observó que aporta beneficios a enfermos en estado crítico. Según las conclusiones preliminares enviadas a la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento con dexametasona reduce en una tercera parte la mortalidad de los pacientes conectados a respiradores y en torno a una quinta parte la de los pacientes que solo necesitan oxígeno, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Gracias, Belén. Un gusto saludarlo. Igualmente, doctor. Bueno, hablábamos ya de los fármacos que... De hecho, hemos venido desde el día de ayer abordando el tema de los fármacos. Aquellos que han probado ser exitosos en el tratamiento de COVID-19, aquellos también que pueden dejar secuelas, doctor, en los pacientes, sobre todo si no son vigilados por algún médico. Y hablamos, por ejemplo, del caso de la dexametasona, de acuerdo a este estudio de una universidad del Reino Unido, en el que establecen que está dando muy buenos resultados en pacientes graves, doctor. Sí, Belén. Hace aproximadamente 2 meses surge uno de los primeros estudios, una de las primeras publicaciones sobre la utilidad del uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19. Ese primer estudio no fue con dexametasona, fue con otro corticosteroide llamado metilprednisolona. En general, los corticosteroides que utilizamos en la terapéutica tienen equivalencias, pero funcionan de una manera similar. Tenemos, por ejemplo, metilprednisolona, tenemos hidrocortisona, tenemos dexametasona, tenemos prednisona también. Entonces, con equivalencias tienen un funcionamiento parecido. En el caso particular de dexametasona, efectivamente, este estudio Recovery fue publicado ya hace casi un mes, en el que se demuestra que la utilización de este fármaco en el momento oportuno, no en cualquier paciente con COVID-19, sino en los pacientes que tienen mayor sintomatología, que tienen mayor hipoxemia, es decir, disminución en la concentración de oxígeno, en los pacientes que tienen más infiltrados pulmonares por este SARS-CoV-2, son los pacientes que pueden tener mayor beneficio. Y este estudio tuvo básicamente 3 objetivos. El primero de los objetivos fue pues, la reducción de la mortalidad. El segundo de sus objetivos fue la reducción en la necesidad de utilizar oxígeno suplementario. Y el tercero de los objetivos fue la reducción en la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Los resultados muy alentadores porque en este grupo de pacientes graves, prácticamente en todos los objetivos se logró
tener una reducción significativa en el grupo que recibió dexametasona comparativamente con el grupo que no recibió dexametasona, de tal suerte que bajo el principio de que los corticosteroides son potentes antiinflamatorios, y ahorita podemos comentar bajo qué ruta es que generan la antiinflamación, se determinó que los corticosteroides deberán ser fármacos dentro de estas estrategias terapéuticas, incluso de las que hablábamos ayer, con el propósito de que los pacientes no evolucionen a las fases más avanzadas de gravedad y de enfermedad crítica por COVID. Pues ha sido un buen comienzo, doctor, una buena introducción al tema que hoy nos ocupa. Vamos a hacer una pausa, pero les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, o también lo pueden hacer a través de WhatsApp. Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, por supuesto, con gusto recibimos sus comentarios. La pausa, volvemos. Hablamos hoy de los beneficios de los fármacos en el tratamiento de COVID-19, pero también le decíamos que hay que tener mucho cuidado con el uso de los mismos. La recomendación sigue siendo la misma: evitar la automedicación y estar siempre bajo el cuidado y la vigilancia de un profesional de la salud. Y lo comentamos porque se ha comprobado que hay reacciones adversas de parte de algunos medicamentos. Las reacciones medicamentosas en el manejo de la COVID-19 son la tormenta perfecta, señaló Fernando Pérez Larios del Hospital de Infectología del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el webinar Experiencias y recomendaciones en el uso de medicamentos para tratamiento de la COVID-19, el especialista explicó el desafío que implica la epidemiología de la enfermedad y la polifarmacia más el tratamiento, pero lo más importante es que estas interacciones medicamentosas son prevenibles. Es muy importante que sepamos que las reacciones o que las interacciones medicamentosas son prevenibles, y ahí radica el principal punto para poner atención. La frecuencia no está muy bien establecida, pero se considera que es entre el 15 y el 45% de las personas hospitalizadas, y que viene asociado pues a un aumento de la estancia hospitalaria y al aumento de los costos en el tratamiento, que incluso pueden ocasionar la muerte. Algunos medicamentos van a tener algunos efectos adversos. Sin embargo, es importante saber que el uso de fármacos de forma compasiva muchas veces no alcanza para tratar a las personas que se necesitan. Por ejemplo, el Remdesivir fue utilizado en 10 personas que participaron en el ensayo clínico. Los especialistas siempre deben estar apegados a las normas de farmacovigilancia en interacciones de medicamentos en personas que tienen alto riesgo de tener complicaciones, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, evitar la automedicación y sobre todo, bueno, este fenómeno de la polifarmacia que también se da en algunos pacientes. Este último punto es fundamental porque recordemos, Belén, que el más alto porcentaje de pacientes que tienen COVID se encuentran por arriba de los 50 años de edad, y además es lamentablemente quienes tienen peor pronóstico. A partir de ciertas edades, hablemos de los 60 años, existe una alta frecuencia de pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cerebrovasculares, con enfermedades articulares, reumatológicas, autoinmunes, etc. Y estos pacientes, efectivamente, es común que tomen múltiples medicamentos para sus patologías preexistentes. Entonces, cuando un paciente de esta naturaleza tiene COVID, el clínico, su equipo de médicos, deberá tener muy en cuenta estos fármacos para, número 1, cuidar las interacciones farmacológicas, número 2, para evitar los eventos adversos que se pueda presentar por este tipo de interacciones, o porque a veces las interacciones generan
menor actividad de alguno de los fármacos. Entonces, la polifarmacia en pacientes con edades por arriba de los 60 años es algo común que deberá tomarse en consideración. Y el otro aspecto que vale la pena destacar en este momento que estamos hablando del uso de los corticosteroides en COVID-19 es que los pacientes con diabetes que reciben, por ejemplo, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, son pacientes que pueden tener descompensación de sus niveles de glucosa y por lo tanto hay que monitorear perfectamente bien esa glucosa para utilizar, por ejemplo, insulina en la fase aguda en donde el paciente está siendo tratado con corticosteroides. O el paciente con hipertensión arterial también puede tener alteración en sus cifras de presión arterial y esto hay que monitorearlo muy bien para evitar que una descompensación de la presión arterial genere un problema adicional. Los corticosteroides, hay que decir también, y quizás ese es el inicio, son hormonas producidas por nuestro propio organismo. De suyo, se producen predominantemente en la glándula suprarrenal, unas pequeñas glándulas que están exactamente colocadas arriba del riñón. El descubrimiento de las glándulas suprarrenales se remonta al siglo XVI, pero el funcionamiento de estas glándulas suprarrenales se da, el conocimiento de su funcionamiento se da predominantemente en el siglo XX. Ya desde el siglo XVIII, un médico muy notable, Addison, describe a pacientes que empiezan a tener trastornos crónicos con mucha debilidad, con cambios en la coloración de la piel, con hipotensión arterial y que lamentablemente tenían cursos fatales. Él a esta patología le llama enfermedad de Addison y que es una incapacidad de la glándula suprarrenal para producir corticoides, que por cierto no son solamente del tipo cortisol, también existen mineralocorticoides que actúan en el nivel o en el adecuado equilibrio cardiovascular. Entonces, cuando falla la glándula suprarrenal se pueden presentar varias enfermedades. Una es el síndrome de Addison, pero también los pacientes pueden tener trastornos en el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, de la presión arterial, etcétera, como parte de estos síndromes de insuficiencia suprarrenal. Personajes de la historia han tenido Addison. Uno de los casos notables es John F. Kennedy. Él sufrió Addison. Y por cierto, precisamente ahí, en la década de los 40, John F. Kennedy fue presidente en la década de los 60, pero en la década de los 40 es cuando se logra producir cortisol de manera en el laboratorio, de forma artificial, no de forma natural. Y los corticosteroides entonces se empiezan a utilizar a partir de entonces en pacientes de esta naturaleza y uno de los grandes usuarios de corticoides fue John F. Kennedy por su enfermedad de Addison. Pero luego se empezó a identificar que los corticoides tenían una excelente actividad antiinflamatoria por inhibir algunas células del sistema inmune, por inhibir la capacidad de alguna de estas células del sistema inmune para producir citocinas proinflamatorias. Y entonces, de ahí vino la utilización de corticosteroides en enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, por ejemplo. Y posteriormente los corticosteroides se empezaron a utilizar en pacientes, por ejemplo, con infecciones severas que tenían una gran cascada inflamatoria, con estado de sepsis severa, choque séptico, etcétera, con buenos resultados, es decir, corticoides
adicional a la utilización de adecuados antibióticos. Y ahí es en donde surge la idea de que puedan ser de utilidad en pacientes con COVID-19, que teniendo una alta inflamación podrían los corticoides, como el caso de dexametasona, modular esta respuesta inflamatoria y permitir que los pacientes no llegaran a esas fases avanzadas de tanto daño pulmonar. Ayuda entonces en la inflamación, doctor, no propiamente, digamos, inhibiendo la acción del virus propiamente. Efectivamente, sí, los corticoides no tienen actividad antiviral, eso debe quedar perfectamente claro. Lo que tienen es actividad antiinflamatoria. Los corticoides actúan inhibiendo uno de los efectos del virus. Claro. De hecho, en algunas patologías virales los corticoides están contraindicados, porque como suprimen al sistema inmunológico, en algunas patologías se procura evitar el uso de corticoides. Por eso, la recomendación de, por ningún motivo, la automedicación, porque los médicos sabemos cuándo sí, cuándo no y en qué momento idóneo. Sí, y bueno, nada menor el que este tipo de medicamentos ayuden en disminuir la inflamación, porque hoy por hoy, doctor, y usted nos lo ha explicado, pues la inflamación es uno de los factores que llevan precisamente a agravar a un paciente y que en algunos casos dan menos posibilidad de que el paciente sobreviva. Muy interesante esta explicación, doctor. Vamos a regresar con más del tema, si le parece. Primero, hacemos una pausa y regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Nueve de cada 10 países han confirmado que en medio de la pandemia se han visto obligados a interrumpir algunos servicios. 90% de 105 países han interrumpido sus servicios de salud, de acuerdo con la primera encuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto de la COVID-19 en 5 regiones durante el periodo de marzo a junio. La atención crítica, como la detección y el tratamiento de cáncer, así como la terapia del VIH, ha experimentado interrupciones de alto riesgo en los países de bajos ingresos. 7 de cada 10 reconocieron que interrumpieron los servicios esenciales, que incluye la inmunización de rutina, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, la planificación familiar y la anticoncepción, el tratamiento de trastornos de salud mental y el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Muchos países han comenzado a implementar algunas de las estrategias recomendadas por la OMS para mitigar las interrupciones del servicio, como clasificar a los pacientes para identificar prioridades, cambiar a consultas de pacientes en línea y cambios en las prácticas de prescripción. Sin embargo, solo el 14% de los países informó haber eliminado las tarifas de usuario, lo que la OMS recomienda para compensar las posibles dificultades financieras de los pacientes. Las interrupciones de los servicios de las salas de emergencia a las 24 horas se vieron afectadas en 22% de los países. Las transfusiones de sangre urgentes se interrumpieron en el 23% y la cirugía de emergencia se vio afectada en el 19%. Este lunes, el director del organismo internacional, Tedros Adhanom, advirtió que reabrir las economías sin tener control sobre la transmisión de COVID-19 es una receta para el desastre, informó Elizabeth Ortiz. Hoy hablamos de medicamentos, las secuelas y también de las secuelas que ha dejado en algunos pacientes COVID-19. Pero mire, particularmente hablando sobre hidroxicloroquina, la automedicación de este fármaco comienza a preocupar a Francia. La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos de Salud de Francia advirtió que los tratamientos usados contra la COVID-19 podrían causar efectos adversos graves y que en ningún caso deberían ser automedicados. Según la agencia, hasta ahora se han revelado 30 efectos adversos graves en pacientes con coronavirus tratados con Plaquenil hidroxicloroquina. Los efectos indeseables no son exclusivos de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. También aparecen con la administración de otros medicamentos que han sido utilizados para tratar al nuevo coronavirus, como el antirretroviral, que combina las moléculas lopinavir y ritonavir.
El director general de la agencia francesa, Dominique Martin, reveló que se sospecha que 3 pacientes de COVID-19 fallecieron en un hospital de París debido a la gravedad de estos efectos secundarios y no a causa del SARS-CoV-2. Dijo que la investigación sigue en curso para determinar las causas de estas muertes. El riesgo más grande y mencionados como la hidroxicloroquina y acitromicina es que pueden provocar daño cardíaco irreversible. Varios tratamientos para el nuevo coronavirus se encuentran actualmente en ensayos clínicos para evaluar su efectividad, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor, para concluir, en el caso de los corticoides, ¿qué tipo de secuelas suelen dejar en algunos pacientes, independientemente de los que ya nos comentaba, aquellos pacientes que tienen una enfermedad asociada y que hay que vigilarlos de manera más puntual, digamos? Claro, Belén. Mira, es que en pacientes con COVID los corticoides no se van a utilizar durante un periodo largo de tiempo. Los primeros estudios utilizando, por ejemplo, metilprednisolona y dexametasona fueron utilizando estos fármacos por espacio de 3 días. Ya los estudios como Recovery han utilizado dexametasona por espacio de 8 días. Y utilizar corticoides durante 8 días para un proceso inflamatorio agudo, en el que controlas bien la glucosa, en el que controlas bien la presión arterial del paciente y después reduces ese corticosteroide de manera progresiva, lenta, a lo largo de los próximos días, eso habitualmente no deja una secuela. No puedes cortarlos de forma súbita habiéndolos utilizado durante 8 días, por ejemplo, a una dosis plena, porque se puede producir algo que se conoce como un síndrome de supresión o un síndrome por supresión de corticosteroides. Pero haciendo esa estrategia terapéutica habitualmente no tienes secuelas. ¿Cuáles son las secuelas o complicaciones con el uso de corticosteroides a largo plazo? Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Bueno, se puede presentar lo contrario de lo que hablábamos antes, como la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal. Ahora se puede presentar con motivo de un exceso en el uso de corticosteroides, algo que conocemos como síndrome de Cushing. En el Cushing lo que ocurre es que los pacientes pueden desarrollar trastornos en el metabolismo de la glucosa, trastornos en el control de la presión arterial, pueden desarrollar hipertensión arterial, pueden desarrollar edema, pueden desarrollar trastorno en el metabolismo de los lípidos, incremento del peso corporal, entre algunas de las secuelas que se pueden presentar con el uso de corticoides a largo plazo. Y en algunos pacientes se puede presentar, por ejemplo, pérdida de la densidad ósea como tipo osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto lo vemos en pacientes con uso prolongado de corticosteroides, que desde mi perspectiva ese no va a ser el caso de los pacientes con COVID. Ahora, sí hay que decir también lo siguiente, Belén. Hemos hablado en esta mesa de las secuelas de COVID y una de las que a mí me está generando mucha preocupación es la fibrosis pulmonar, que puede presentarse hasta en el 10% de los pacientes que tienen enfermedad grave por COVID. En estos pacientes es posible que la utilización de corticosteroides en esa fase aguda reduzca ese riesgo de la secuela a mediano o largo plazo de fibrosis pulmonar. Esto todavía no lo sabemos porque va a ser cuestión de seguimiento de alguna cohorte a largo plazo para identificar quienes utilizaron corticosteroide, dexametasona, por ejemplo, versus aquellos en quien no se utilizó, cómo se comportó finalmente este riesgo de secuela de fibrosis pulmonar. Y tampoco podemos estar seguros de que una de las estrategias en pacientes
que llegaron a tener fibrosis pulmonar, cuando incluso ya pasó COVID, ya pasó la fase aguda de COVID, pero quedó alguna secuela de fibrosis pulmonar, no descartemos que en estudios adicionales se utilicen corticosteroides en afanes de reducir la fibrosis pulmonar y otros fármacos que tienen también actividad antifibrótica, por ejemplo, colchicina es uno de ellos, otro de ellos es un fármaco que se llama perfenidone. Yo creo que más adelante van a venir ese tipo de ensayos clínicos, pero ahora ya para la secuela generada por COVID, que posiblemente sea fibrosis pulmonar. Doctor, nos acaba de poner en la mesa justo el tema con el que enlazamos o embonamos el tema de las secuelas. Hablamos no solamente de secuelas en fármacos, sino también las secuelas que deja la propia enfermedad. Sí, claro. Ya nos decía usted la fibrosis pulmonar, una de ellas. ¿Qué otras secuelas se han detectado en pacientes tanto graves como no graves de COVID, doctor? Bueno, por ejemplo, Belén, algunos pacientes, precisamente por el mecanismo de fisiopatología del COVID, recordemos que pueden presentar eventos cerebrovasculares, lo que las personas comúnmente conocen como embolias cerebrales, por ejemplo, de diversa magnitud, por el síndrome inmunocoagulatorio que se puede presentar en estos pacientes. Entonces, una secuela pueden ser esos trastornos neurológicos, habiendo presentado un evento cerebrovascular en la fase aguda del COVID. Otro evento que se ha presentado en pacientes son infartos agudos del miocardio o lo que conocemos como angina de pecho, es decir, insuficiencia coronaria, por el mismo efecto similar, el de la respuesta inmunocoagulatoria. Y ahí, bueno, la secuela puede ser la de un corazón que ha sufrido insuficiencia coronaria o incluso un infarto agudo del miocardio. Otros pacientes, por ejemplo, han desarrollado miocarditis en la fase aguda y a veces esa miocarditis no se recupera pronto y entonces la debilidad con la que queda el músculo cardíaco puede generar trastornos cardiovasculares por insuficiencia cardíaca relacionada con la malactividad del músculo cardíaco derivada de la miocarditis de la fase aguda de COVID-19. Y algunos pacientes, también recordemos, se ha descrito, pueden desarrollar insuficiencia renal aguda durante la fase, valga la redundancia, aguda de COVID, también o por coagulación aumentada que genera obstrucción, por ejemplo, de alguno de los vasos sanguíneos renales, o también porque pacientes diabéticos o hipertensos que previamente tienen también daño renal, insuficiencia renal. Recordemos que SARS-CoV-2, el virus responsable de COVID, necesita de un receptor para entrar a las células que daña y ese receptor está en múltiples órganos, incluidos los riñones. Entonces también se ha descrito como secuela insuficiencia renal después de un episodio de COVID. Hay una, digamos, secuela que afortunadamente tiene corta duración y diría yo es una complicación de corto plazo que es la anosmia y la ageusia. Hay pacientes que nos están diciendo, doctor, me estoy tardando un mes y medio y todavía no recupero muy bien el olfato y el gusto. Y hay pacientes en quienes esto se ha retrasado todavía hasta 2 meses. Es desesperante, indudablemente, pero en general se recupera, aunque en algunos pacientes se ha tardado un poco más. Sí se recupera, sí, doctor, sí porque esta secuela justamente es la que refiere un mayor número de pacientes de los que ha transitado incluso de manera no grave, pero que sí perdieron durante la enfermedad el gusto y el olfato. Efectivamente, Belén. Y tiene que ver con 2 mecanismos de producción. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de la anosmia, uno de ellos es la afectación directa que hace el virus de terminales nerviosas en
el bulbo olfatorio, y otra de ellas se ha identificado en la corteza cerebral, en donde se integra la olfacción, y no es en la corteza cerebral. Si mal no recuerdo, es en una región hipotalámica, en donde se ha observado una mayor inflamación exactamente en el sitio de integración de la olfacción. Entonces, parecen ser dos los mecanismos responsables de esto, y sí se recupera, aunque hay pacientes que tardan un poco más en recuperar. Bueno, doctor, vamos a regresar con otro de las secuelas muy comunes que han referido pacientes, por ejemplo, la falta de aliento o dificultad para respirar aún después de haber transitado por la enfermedad. Claro. Con esto regresamos después de la pausa. Usted no se vaya, continuamos en Coronavirus, la pandemia. Antes de continuar con el tema que hoy nos ocupa, vamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 5 meses de haber recibido los 2 primeros casos de COVID-19 en el país, lamentablemente ya hemos sobrepasado los 60,000 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 10.200 personas se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.800 compatriotas. De los casos activos, se encuentran en este momento 831 hospitalizados, de los cuales 600 están en condición estable, 188 en condición grave y 43 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 6 de septiembre. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad. Continuando con la reapertura económica, el transporte interurbano sigue ampliando su pilotaje y a partir de este lunes 31 de agosto se habilita el transporte entre Olancho y Tegucigalpa. El programa Fuerza Honduras continúa brindando apoyo a los municipios del país para combatir el COVID-19. El pasado jueves se realizó el desembolso de 75 millones de lempiras, completando así el monto destinado de 250 millones para la atención de la emergencia del coronavirus. La Operación Fuerza Honduras benefició a 296 municipios del país con la transferencia de recursos otorgados desde el nivel central al municipal. De igual forma, esta operación brinda a las brigadas médicas que diariamente visitan casa por casa, dando la atención necesaria, buscando casos sospechosos del virus y brindando el tratamiento adecuado a quienes lo necesitan. Solo en la capital se han atendido a al menos unas 300,000 personas en las visitas casa a casa. Esto con el fin de que los centros de triaje y los hospitales no se abarroten de pacientes con sospechas de COVID-19. De igual manera, se brinda la información necesaria para combatir el dengue y la influenza, que siguen presentes a diario en nuestro país. A partir de la próxima semana, Honduras podrá al fin realizar 3,000 pruebas diarias de COVID-19, ya que se espera que para el viernes de esta semana llegue el equipo faltante a los laboratorios de virología en distintas partes del país. Asimismo, el pasado jueves, la Cruz Roja hondureña comenzó a realizar las pruebas de antígenos, una nueva prueba para detectar el virus, mediante un hisopado que no es necesario procesar con biología molecular como las pruebas PCR. Con estas nuevas pruebas se tiene un resultado en 15 minutos, con mayor certeza que las pruebas rápidas, y permite detectar si la persona tiene el virus desde el primer día de contagio, tenga o no tenga síntomas visibles. Les recomendamos a todos los hondureños de los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias, que sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por este reporte desde Honduras. Por supuesto, aprovechamos para enviar un saludo y un abrazo a nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de STV Telebásica. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya de una secuela que se ha vuelto relativamente frecuente en pacientes con COVID y es la ausencia del gusto y del olfato. Pero también hay otra que refieren con mucha frecuencia, doctor, el hecho de agitarse con facilidad cuando van caminando, cuando hacen cualquier movimiento
o incluso en algunas ocasiones una fatiga que se prolonga varios días después de haber padecido la enfermedad, doctor. Pues sí, efectivamente, Belén. Y esa fatiga podría estar relacionada con fibrosis pulmonar. También algunas investigaciones han sugerido la posibilidad de que este virus, que también se comporta como neurotrópico, ¿y esto qué significa? Bueno, que infecta también células del sistema nervioso central, como lo hemos comentado antes, porque tiene receptor en diversas neuronas y por lo tanto puede afectar tanto al sistema nervioso central como a nervios periféricos. Bueno, se ha encontrado que algunos pacientes pueden tener algún grado de inflamación en el tallo cerebral. Y el tallo cerebral es fundamental en el proceso de la respiración, porque ahí está integrado el centro de la respiración. Entonces, podría no ser solo una secuela pulmonar, sino un proceso inflamatorio leve en el tallo cerebral que puede causar tanto trastornos de tipo respiratorio como trastornos también de tipo cardiovascular. Los pacientes, cuando no se trata de fibrosis pulmonar, casi siempre se recuperan progresivamente de esta sensación de falta de aire hasta que llega el momento en el que prácticamente están con una condición normal. Cuando es por fibrosis pulmonar, se requieren medidas de rehabilitación pulmonar, como lo hemos comentado en algunos otros programas, y que seguramente van a tener que ser de las medidas a implementar por parte de los países en el futuro muy cercano, porque creo que la fibrosis pulmonar derivada de COVID-19 se va a convertir en un problema de salud pública. Claro, tendremos seguramente muchos más casos a raíz de la presencia de este virus. Doctor, ¿qué pasa con el sistema gastrointestinal? Que también se han reportado algunas secuelas en pacientes. Efectivamente, Belén, en el sistema gastrointestinal también existe este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y por eso muchos pacientes tienen diarrea durante la fase aguda del COVID. La estimación es que hasta el 30% de los pacientes con COVID tienen diarrea, náuseas o vómito. Y como secuela de mediano plazo o de corto plazo, y más que secuela sería complicación, estos pacientes pueden tener un síndrome de malabsorción transitoria. Sin embargo, no se ha reportado que permanezcan por periodos largos de tiempo con síndrome de mala absorción. No van más allá de un mes de duración y por lo tanto, como tal, no lo podemos considerar una secuela, sino una complicación que frecuentemente sí tiene una duración prolongada, de hasta un mes, por ejemplo. Doctor, quizás sea momento también de recordar un poco cuál es, digamos, el tránsito de la enfermedad. ¿Cuándo empieza, en qué periodo o cuántos días se registran los síntomas con mayor agudeza? Y luego, y creo que lo más importante, porque tiene que ver con lo que hablamos hoy, ¿cuándo tiende a desaparecer el virus y cuándo, en teoría, porque dependerá de cada paciente, tendría ya un paciente que sentirse mucho mejor? Esa es una pregunta muy importante, Belén. Difícil, por cierto, pero te diría lo siguiente en general. A los 5 días, 5.7 para ser exacto promedio, de que una persona se infectó, inician los síntomas, cuando la enfermedad va a ser sintomática. Eso es lo que conocemos como periodo de incubación. Los primeros síntomas habitualmente son leves, puede haber fiebre, la cefalea puede ser intensa, puede ocurrir dolor faríngeo y tos, una tos seca que va incrementándose de manera progresiva en intensidad y en frecuencia. Luego, los pacientes que van a desarrollar neumonía
por SARS-CoV-2 tienen el día crítico en el día 6 de la sintomatología. Ojo con eso. En general se ha considerado ese día 6 como el de más alta sintomatología en quienes desarrollaron neumonía. Recordemos que el 85% de los pacientes van a tener una enfermedad leve a moderada. Solo el 15% van a tener una enfermedad grave. Los que evolucionan a una enfermedad grave inician con más síntomas en el día 6, con dificultad para respirar, con tos más intensa, con fiebre, y estos pacientes son los que empezamos a ver con oximetrías más bajas, frecuentemente por debajo de 90 y frecuentemente por debajo incluso de 80 de oximetría. Ese es un signo de alarma que debe recibir atención urgente a nivel hospitalario. Bueno, el paciente que entra a un hospital, dependiendo de lo que ocurra en esa evolución, pues será la duración de la enfermedad. Es muy diferente un paciente que va a requerir intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida, porque ese paciente puede tener permanencias hospitalarias de incluso más de un mes, a aquel paciente que logró restablecer medianamente o adecuadamente su capacidad respiratoria solamente con oxígeno nasal, ya sea a altos niveles de oxígeno como concentrado ambiental o en lo que conocemos como alto flujo de oxígeno. Es muy diferente en una y otra condición. Pero si habláramos de un paciente con una enfermedad intermedia, moderada, que logró permanecer en su casa y ahí, de forma ambulatoria, sobrellevar la enfermedad, te diría que el promedio de sintomatología está en el orden de 15 días, el promedio de la sintomatología, y la fase de recuperación o convalescencia en una semana más. Es decir, 22 días para un paciente con enfermedad moderada y en un paciente con enfermedad leve, habitualmente 8 días de sintomatología. Muy bien, doctor, pues con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado, doctor. Muy, muy interesante el tema que hoy nos ha planteado. Antes de despedirnos, Luchi Robotina es el androide sanitario mexicano que ayuda a frenar la propagación del nuevo coronavirus. Hola, soy la Luchi Robotina. Llega a México una robot para ayudar con la atención a pacientes con COVID-19. Se trata de la Luchi Robotina, primera robot humanoide que llega al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para atender la salud mental de pacientes en áreas COVID. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre es el primer hospital en México y Latinoamérica en incorporar un ente de inteligencia artificial a estrategias de salud psicológica y neuropsicológica. La autora y psicóloga del Protocolo Científico de Asistencia Robótica, Lucía Ledesma Torres, explica. Bueno, pues aquí estamos probando a la Luchi Robotina, realizando los primeros enlaces con pacientes, con familiares y realizando evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas e intervenciones de apoyo emocional. Tiene varios módulos de evaluación neuropsicológica que se encarga de monitorear las funciones como atención, memoria, velocidad de procesamiento. La Luchi Robotina de tecnología mexicana se desplaza hasta las camas de los pacientes. Su sistema de telepresencia permite a profesionales de la salud interactuar con enfermos y familiares al mismo tiempo y dar consulta a distancia de manera eficaz y segura. ¿Estuvo en terapia intensiva? Sí. Bien, ahorita ya ha ido evolucionando bien. Sí. Ok, ¿está comiendo? Sí, ya terminamos. Perfecto. ¿Cómo se ha sentido anímicamente? ¿Cómo se ha sentido del estado de ánimo? Bien. No hay más que echarle más ganas. Exacto, hay que echarle ganas. Que se sienta triste, enojado, cansado. De repente, pero eso te tiene que ir.
porque no te ayuda en nada. Bien, muy bien, señor Juan Carlos. ¿Me está durmiendo bien? Sí. La Luchi humanoide es de tecnología mexicana, mide 1,40 m de altura, puede ser operada y recibir instrucciones por Wi-Fi desde cualquier parte del hospital o fuera de este. Posee desplazamiento asistido con sensores de proximidad, un aditamento para esquivar obstáculos en su tránsito y un sistema de reconocimiento de personas mediante visión por computadora, informó Rocío López Fonseca. Así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.